Vamos a empezar, como hacemos siempre, con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Muy bien, bueno, pues os presento al ponente, don Inocente García de Andrés. Ha sido párroco hasta hace poco, en muchos años, en la parroquia, digamos, como la iglesia madre de Alcorcón, así como esta de aquí es la iglesia antigua de Leganés, pues en Alcorcón, municipio vecino al nuestro, la iglesia de Santa María la Blanca, y ha sido párroco allí muchos años. Ahora está de vicario. ¿Sigue siendo párroco? Porque tenía en mente que ya te habías jubilado, no sé. Bueno, será, bueno, pues bendito sea Dios. No sé por qué se me ha metido eso en la cabeza. Bueno, pues sigue siendo párroco en efectivo, ¿no? Yo no entro ni salgo de nada de lo que pasa ahí. Así que, bueno, pues entonces sigue siendo párroco allí y ha sido arcipreste, ha sido, miembro del Colegio de Consultores, sigue siendo también, que es un poquito el grupo de sacerdotes que, por ejemplo, cuando queda la diócesis sin obispo, de una manera, como pasó con don Francisco Golfín, el primer obispo, pues el Colegio de Consultores, cuando muere un obispo, de repente, por ejemplo, ¿no? Pues es el que se ocupa de los trámites, ¿no? Pues para el cambio hacia lo que es un administrador, el nombramiento de un administrador, y luego pues aconseja al obispo en determinadas tareas de la diócesis. Luego ha sido también muchos años delegado de diocesano de familia y vida de la diócesis. También ha trabajado en la conferencia episcopal, en la comisión de familia y vida, muchos años también, cuando se constituyó el Foro de la Familia, que pues es ese gran impulso o iniciativa que ha agrupado a tantas realidades a favor de la familia y de la vida en España. Y don Inocente pues tuvo mucho que ver también con aquellos años en que nació toda esta realidad del Foro de la Familia. Y luego él, de una manera más académica, él también tiene por otro lado el doctorado en Historia de la Iglesia, con una tesis sobre la Santa Juana, que es la santa que vivió en Cuevas de la Sagra, aquí en el grande no por tamaño, pero grande por historia y cariño, el santuario mariano de Cuevas de la Sagra, aquí gran santuario en ese sentido de la diócesis de Getafe. Y él también es profesor de Historia de la Iglesia en el Centro Nuestro de Teología, de Historia de la Iglesia antigua y medieval, pero ha sido también de Historia de la Iglesia moderna y contemporánea, muchos años. Bueno, pues la verdad es que conoce mucho de muchos temas, también sobre los monumentos al corazón de Jesús, se ha interesado últimamente en leerlo y en estudiarlo más. Bueno, pues le vamos a dar la palabra a don Inocente y él nos va a hablar hoy del corazón de Jesús en el magisterio de los papas de la primera parte del siglo XX, pero vamos, sobre todo especialmente de dos que fueron muy importantes para el desarrollo que el magisterio de la Iglesia hizo sobre qué es el corazón de Jesús. Y esos dos pontífices fueron especialmente León XIII y Pío XI, que a lo mejor nos parecen como muy llamativos, pero son muy importantes en la historia de la Iglesia contemporánea. Así que bueno, pues ya escuchamos y a don Inocente, y luego ya podremos tener un pequeño diálogo con él. Muchas gracias. Sí, voy a comenzar diciendo algo del Beato Pío IX, que es uno de los pontificados más largos de la historia de la Iglesia.
y muy importante también en la espiritualidad del Sagrado Corazón. Él es el que impulsó la beatificación de Santa Margarita María de Alacoque, que sería elevada a los altares en 1864, y esta beatificación pues tendría una gran importancia para dar a conocer la figura de Santa Margarita y el mensaje del corazón de Jesús. Él también extendió la celebración litúrgica de la fiesta del Sagrado Corazón a la Iglesia Universal. Hasta entonces estaba concedida primero a Francia, después a España y a todo el Imperio Español y luego a otros países, pero para toda la Iglesia Universal es Pío IX, el Beato Pío IX. En su pontificado se produce un fuerte movimiento ya de las consagraciones al corazón de Jesús, en un deseo de frenar el ímpetu de secularización que se extendía ya por Europa. Pío IX, en 1875, hará una consagración universal de los católicos al Sagrado Corazón. San Francisco de Sales le había llamado a Jesucristo, el corazón de Jesús, Rey de los corazones, y hablaba del trono de amor y misericordia desde el que Cristo reina. Durante el pontificado de Pío IX tuvo lugar el primer homenaje solemne a la realeza del Sagrado Corazón, y se empieza a hablar también del reinado social, no solo rey de los corazones, sino también rey de la sociedad, de las sociedades. Mientras algunas corrientes desplazaban la devoción al Sagrado Corazón y a Cristo Rey hacia una esfera religioso-política, pues nacían también en aquellos años los congresos eucarísticos, uniendo la devoción al Sagrado Corazón y la Eucaristía. El primer congreso eucarístico se celebra en Francia, en Lille, en 1881. Sabéis que luego, pues unos años más tarde, en 1911, va a ser el Congreso Eucarístico Internacional en Madrid. Allí se cantó por primera vez esa canción que se ha hecho tan popular, que la seguimos cantando: cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Bueno, pues se empieza a unir ya la devoción al corazón de Jesús con la Eucaristía. Entre las manifestaciones del amor de Jesús a los hombres, una de las más sorprendentes es la Eucaristía. Bien, tras estas palabras sobre Pío IX, el Beato Pío IX, pues venimos a León XIII. El Papa León XIII, podemos decir que se le considera pues como una personalidad importante en esta devoción moderna al corazón de Jesús. Y él hablaba de la devoción moderna al corazón de Jesús casi como un desafío al mundo moderno que se estaba alejando de Dios, y por tanto propia de este siglo, decía él, y adecuada a su cultura y a sus infidelidades. Él fue quien consagró la humanidad entera al corazón de Jesús. Hemos dicho que Pío IX le había consagrado al corazón de Jesús a los católicos. Él consagró la humanidad entera. Para entrar, lo hizo al acabarse el siglo XIX y entrar en el XX, en un año santo, para entrar en el nuevo siglo bajo el signo del amor, decía él, de la misericordia y de la paz, que son atributos del Sagrado Corazón. Y así el Papa publicó una encíclica, la primera de un Papa dedicada al corazón de Jesús, hablando del año jubilar, en el paso al siglo XX, que deseaba preparar con una celebración grande, fastuosa, la consagración de la humanidad al Sagrado Corazón.
e invitaba a todos los obispos a hacer la consagración en la fiesta del Corazón de Jesús del año 1899. Con motivo de esta consagración se difundió mucho por España la costumbre de fijar en las puertas de las casas la imagen del Sagrado Corazón. En este mismo año, la consagración de ritos aprobaba las letanías del Sagrado Corazón en la Iglesia Universal. Esas chapas colocadas en las puertas, pues a lo mejor todavía aquí en Leganés, en algunas casas antiguas, hay alguna imagen de aquella época o muy antiguas. Él publica, es el primer papa que entra, que introduce la enseñanza de la Iglesia sobre las cuestiones sociales, laborales, económicas, en la Rerum Novarum, la encíclica, pues hablando de todo lo que significaba la revolución industrial y el cambio que se estaba operando en Europa con la revolución industrial, en el que muchas gentes acudían ya del campo a las ciudades y vivían en unas condiciones laborales pues sin ningunos derechos y en muy malas condiciones. Él inaugura lo que luego se va a llamar la doctrina social de la Iglesia, que hoy día pues tiene un grupo de encíclicas de todos los papas, desde él hasta el último Papa Francisco, dedicadas a estas cuestiones sociales. Pero es el Papa de la consagración de la humanidad entera al Sagrado Corazón. Esto surge, la consagración de la humanidad entera, porque una religiosa beata, está beatificada, portuguesa, le escribe diciéndole que el Señor no solo es Rey de los católicos, sino que como Dios hecho hombre, pues es también el Rey y el Señor de la historia y de toda la humanidad. Y entonces el Papa pues le impresiona mucho el mensaje que le transmite esta religiosa desde su clausura, y habla con los teólogos y terminan haciendo esa consagración de la humanidad, reconociendo a Jesucristo como Rey y Señor. Otro papa de principios del siglo XX es Benedicto XV. Es papa de 1914 a 1922, los años de la Primera Guerra Mundial. Quizá haya sido el que más atención ha puesto a esta devoción al corazón de Jesús y especialmente a su entronización. Escribía él: la obra más oportuna para los tiempos actuales, entronizar a Cristo, reconocerle como Rey y Señor. Ante una moderna ola de paganismo que amenazaba invadir la sociedad y que dirigía sus ataques más insidiosos contra la familia por medio del divorcio, ya entonces, de la instrucción pública laica, ya entonces, y de las prácticas anticonceptivas, Benedicto XV consideraba necesario avivar el espíritu cristiano en cada hogar, introduciendo, escribe él, la caridad de Jesucristo como Reina y Señora en el seno de la familia. Y nadie mejor para ello, nada mejor que colocar a la familia bajo la protección del Sagrado Corazón. Pero insiste, no basta una ceremonia. Entronizamos en casa al corazón de Jesús y consagramos nuestra familia. No basta, dice, una ceremonia. Escribe en una encíclica en 1915, era necesario que fuera acompañada de un deseo de conocer a Jesucristo, su doctrina, su vida, su pasión, su gloria, seguirle
no movidos de cierta ligera religiosidad sensible, que si bien conmueve los corazones blandos y hace brotar lágrimas, no obstante deja intactos los vicios todos, sino con una fe constante y viva que dirija y gobierne la inteligencia, el corazón y las malas costumbres. Y que la familia, en su consagración, pues experimente una transformación de su vida mediante ese conocimiento y el amor a Jesucristo, a cuya imagen se ha introducido en la casa. Eran los tiempos de las entronizaciones en las familias y también las entronizaciones en ciudades y en pueblos, en países. En España las entronizaciones se celebraban con cierta frecuencia por pueblos y ciudades. Cuando los misioneros en aquellas misiones populares eran jesuitas, especialmente si eran jesuitas, se entronizaba el corazón de Jesús en el ayuntamiento, muchas veces, en la casa cuartel de la Guardia Civil, en las escuelas y hogares, en alguna fábrica. En cambio, no se habla de ello cuando las misiones las predicaban otros misioneros, pero los jesuitas sí pusieron mucho acento en este tema de las entronizaciones en lugares públicos. Todavía hay ayuntamientos donde permanece la imagen o permanece algún azulejo que se puso en aquellas circunstancias y en aquellos años. En este ambiente y en el pontificado de Benedicto XV será la entronización nacional y la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, el 30 de mayo de 1919. Acontecimiento que fue acompañado de entronizaciones en las casas y consagraciones familiares. Bueno, pues después de estas referencias a León XIII y Benedicto XV, entramos ya en Pío XI. Son dos cartas importantes las de Pío XI. Una de ellas sobre la fiesta de Cristo Rey y otra sobre la expiación que todos debemos al Sagrado Corazón de Jesús. Este es el tema que vamos ahora a ver. Pío XI fue elegido sucesor de Benedicto XV el 6 de febrero de 1922. Entre sus rasgos más salientes de su pontificado se pueden citar su preocupación por la paz. Ya se había superado la Primera Guerra Mundial, pero estaba amenazando una segunda. Europa no se entendía. Impulsó mucho también las misiones. Desplegó una política concordataria y conciliadora de los diversos estados. Italia se había constituido como nación, pues no muchos años antes, en el siglo XIX, y todavía el Papa pues estaba, después de haber sido señor y rey incluso de un territorio, los estados pontificios, pues Italia, al unificarse, había absorbido los estados pontificios e incluso había puesto la capital en Roma, con lo cual pues el Papa era como un ciudadano de Italia. Y esto era una situación pues que restaba mucha libertad en el ejercicio de su función como Papa de la Iglesia Universal. Entonces él es el que firma los pactos de Letrán en la Catedral de Roma, San Juan de Letrán, los pactos de Letrán con el Estado italiano, y entonces Italia reconoce el Estado pontificio, el Vaticano, como un Estado independiente para que el Papa pueda tener esa libertad. De las murallas para adentro, pues es el Estado. Es el Papa también, Pío XI, de la acción católica.
de la acción católica. A él le toca también enfrentarse con el totalitarismo comunista que se impone en muchos territorios y también con el nazismo. Escribe, en este caso, en el caso del nazismo, el Papa Pío XI escribe una carta, lo hace en alemán, de la mano y acompañado del que luego será Pío XII, que había sido nuncio en Alemania y que conocía perfectamente la situación del nazismo y lo que aquello iba a llevar consigo. Y entonces, en esa situación, escriben una carta condenando el nazismo. Son las dos ideologías extremas que amenazaron Europa y que terminaron luego en una Segunda Guerra Mundial. El totalitarismo comunista y el nazismo y el fascismo, por otra parte. Pío XI le toca vivir esas situaciones. Pío XI fue también el Papa de Cristo Rey. Su programa de pontificado fue establecer la paz en la sociedad humana a través del reinado de Cristo, tal como rezaba su lema. Su lema como Papa era Pax Christi in regno Christi, la paz de Cristo en el reino de Cristo, en el reinado de Cristo. Para él tenía una significación misionera y diríamos hoy de nueva evangelización de los países de tradición cristiana europeos que se estaban, veía él ya, descristianizando. Y lo va a realizar sobre todo a través de la potenciación de la acción católica, en que los fieles de la mano y muy fieles a los diversos obispos, pues se hacían presentes, eran invitados a hacerse presentes en la vida social y en la vida pública, dando testimonio, muchos de ellos, de jóvenes de acción católica, personas de acción católica, van a ser mártires en nuestros años de la República y de la guerra. Cristo Rey es la figura inspiradora de este ímpetu misionero y de movilización que caracterizó su pontificado ante esta expresión de las ideologías materialistas, el comunismo, que en estos años convirtieron un ídolo en ídolo al Estado. El Estado era como Dios. La raza en el nazismo es como Dios. Las clases sociales, el capitalismo, bueno, todas estas tensiones ideológicas, pues el Papa llama a reconocer a Cristo como Señor, como Rey y Señor, y a los cristianos a dar testimonio. Esto explica también que muchos de los mártires en la persecución religiosa de la República y de la guerra pues murieran gritando «Viva Cristo Rey». Lo que quiere el Papa, aunque no lo logró del todo, separar la devoción al Sagrado Corazón y la realeza de Cristo, que de alguna manera habían sido unidas. Al Jesús Rey de los Corazones, y la devoción al corazón de Jesús, se había unido ese reinado social. Y entonces lo que hace el Papa en una de sus cartas, Quas Primas, en diciembre de 1925, es crear una fiesta dedicada a Cristo Rey. Y así el reinado social quedó unido en el culto y en la devoción a Cristo Rey mediante esta fiesta que el Papa creó. La otra carta va dedicada a la reparación y al amor y al corazón de Jesús, y se trató de una separación que no llegó a prosperar de todo en el pueblo católico, pero que Pío XI
buscó muy directamente con la creación de la fiesta de Cristo Rey. Su objetivo parece claro. Se trataba de purificar esa devoción que venía del corazón de Jesús, desde Santa Margarita María, como ya sabéis, y devolverle ese espíritu original, a la vez que rescatar algunos aspectos políticos sociales de ese movimiento que consideraba válidos para incluirlos en ese reinado de Cristo, en la fiesta de Cristo Rey, más universal y por tanto más católica que algunas de las concepciones nacionales, ya que los nacionalismos entonces estaban también muy vivos entre las diversas naciones de Europa, una de las razones del porqué de las guerras. Veamos ya la primera encíclica. Como colofón del Año Santo de 1925, Pío XI instaura la fiesta de Cristo Rey. De esta manera quería separar, como os digo, la devoción al Sagrado Corazón de la idea del reinado de Cristo. Cristo Rey adquiría pues una entidad propia y no necesitaba ligarse a la devoción al Sagrado Corazón. Algunas de las imágenes que se reprodujeron mucho y que todavía quedarán por las casas, yo tengo en mi casa una está Cristo en pie, Sagrado Corazón, a los pies el trono detrás como rey, a los pies un almohadón con una corona de rey. Bueno, ahí están unidas en una sola imagen, el corazón de Jesús y Cristo Rey. La intención del Papa era condenar el laicismo, la ideología inspiradora de la política religiosa, mejor antirreligiosa, de los sistemas liberales. La nueva festividad tendría también un motivo de reparación a Dios por la apostasía de las naciones tradicionalmente católicas. Era, por tanto, un culto, diríamos, de reparación social. Ya os he dicho antes que el lema del pontificado de Pío XI era Pax Christi in reino Christi, la paz de Cristo en el reino de Cristo, en el reinado de Cristo. Estamos persuadidos, escribe, que no hay medio más eficaz para restablecer y vigorizar la paz que procurar la restauración del reinado de Jesucristo. Entonces, como colofón del año santo de 1925, en que se cumplía el centenario del Concilio de Nicea, que proclamó como dogma de fe la consubstancialidad del Hijo con el Padre, y que añadió al credo apostólico esas otras afirmaciones de fe que rezamos en ese otro credo más largo, niceno-constantinopolitano. Allí se dice de Jesucristo que es Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Luego ya que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se hizo hombre. Pero está insistiendo una y otra vez en la divinidad de Jesucristo. Y entonces se celebraba el centenario de aquel concilio de los primeros siglos, y que añadió también en ese credo aquello de cuyo reino no tendrá fin, cuyo reino no tendrá fin. Se promulgaba ya en aquel credo la dignidad real de Jesucristo. Entonces el Papa quiso poner fin al año jubilar, introduciendo en una liturgia, como os digo, esta fiesta dedicada a nuestro Señor Jesucristo Rey. Tras anunciar la fiesta, el Papa dedicaba la encíclica primero a hablar de la realeza de Cristo y, en segundo lugar, de qué carácter tenía esa realeza de Cristo.
Dice el Papa que, claro, en sentido propio y estricto, le pertenece a Jesucristo como hombre el título y la potestad de rey, pues solo en cuanto hombre se dice de él que recibió del Padre la potestad, el honor y el reino. Que Cristo es rey lo dicen a cada paso las Sagradas Escrituras, afirma el Papa en su encíclica, y trae numerosas citas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Se refiere igualmente a la liturgia, y para nosotros pues bastaría recordar cómo después del Padre Nuestro el sacerdote reza una oración en la cual terminamos todos diciendo: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Es una oración desde la liturgia, desde los primeros siglos, reconociendo el señorío de Cristo. En las actas de los mártires, señalando la fecha de su martirio, señalan, por ejemplo, en el martirio de San Cipriano: el bienaventurado Cipriano, mártir, obispo del siglo II en el norte de África, sufrió martirio el 14 de septiembre, siendo emperadores Valerio y Galieno, bajo el reinado de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Los cristianos reconocen la autoridad de los emperadores, pero nuestro Rey, nuestro Señor, a quien hay que darle el honor y la gloria por los siglos de los siglos, es Jesucristo. El Papa insiste en que, claro, la realeza de Cristo se funda en la encarnación. Se ha hecho hombre. Y en la redención. Nos ha comprado, como dice San Pablo en sus cartas, nos ha comprado al precio de su sangre, nos ha rescatado, nos ha liberado. Somos pueblo de Dios porque Él se ha entregado a la muerte en la cruz. Entonces Él es rey por la encarnación y es rey también por derecho de conquista. Nos ha conquistado, diríamos, con su sangre. Dice la primera carta de San Pedro: fuisteis rescatados no con oro o plata, que son cosas perecederas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de Cordero inmaculado y sin tacha. Está aquí la cita de San Pedro. Y bueno, el lema que se ha tomado este año, justamente para la celebración de nuestro centenario, es: sus heridas nos han curado, que es también frase de la Sagrada Escritura. En la carta a los Corintios dirá que somos de Cristo porque nos ha comprado al precio de su sangre. Habla después el Papa sobre el carácter de la realeza de Cristo, diciendo: Jesucristo fue dado a los hombres como Redentor, en quien deben confiar, y como legislador, a quien deben obedecer, como afirma el Concilio de Trento. Y cita el Evangelio de Juan: el Padre no juzga a nadie, sino que todo el poder de juzgar se lo dio al Hijo. Este reino es principalmente, insiste el Papa, espiritual y se refiere a las cosas espirituales. Es Rey del universo, creado. Todo fue creado por Él y para Él, escribe San Pablo. Es el Rey de los individuos y Rey de la sociedad. Y cita el libro Los Hechos de los Apóstoles: fuera de Él no hay que buscar la salvación en ningún otro, pues no se nos ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo por el cual debamos salvarnos. Y concluye el Papa, después de presentar estos y otros textos: no se nieguen, pues, los gobiernos de las naciones a dar por sí mismos y por el pueblo públicas muestras de veneración y obediencia al imperio de Cristo, si quieren conservar incólume su autoridad y hacer la felicidad y la fortuna de su patria. Pues desterrados Dios y Jesucristo de las leyes y de la gobernación de los pueblos, y derivada la autoridad no de Dios, sino de los hombres, ha sucedido que, hasta los mismos fundamentos de la autoridad,
han quedado arrancados una vez suprimida la causa principal de que unos tengan el derecho de mandar y otros la obligación de obedecer. Fijaros, estábamos en los principios en que los estados cada vez se alejan más de los principios cristianos y se reconoce o se afirma que es la propia sociedad y los propios individuos y los grupos políticos los que hacen las leyes y las hacen independientes de los principios cristianos. Cada vez, y hoy día esto ya es una realidad que es bien palpable. Las leyes y sobre las que se basan nuestras leyes en nuestros parlamentos están muy lejos de lo que son los principios cristianos en la mayoría de las ocasiones. Incluso hay grupos muy empeñados en hacer leyes justamente todo lo contrario de lo que enseña la doctrina social de la Iglesia. El Papa termina exclamando en aquella ocasión: ¡oh, qué felicidad podríamos gozar si los individuos, las familias y las sociedades se dejaran gobernar por Cristo! Entonces verdaderamente se podría curar tantas heridas. Todo derecho recobrará su vigor antiguo, volverán los bienes de la paz, caerán de las manos las espadas y las armas, cuando todos acepten de buena voluntad el imperio de Cristo, cuando le obedezcan, cuando toda lengua proclame que nuestro Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. El Papa está pidiendo de alguna forma que la sociedad entera y los estados acepten esto. Ciertamente es lo que tenemos que vivir los cristianos y de alguna manera proponerlo en nuestra sociedad, aunque bien sabemos que en una sociedad laica como la nuestra, pues ciertamente esto no va a ser aceptado, pero sí que tenemos que hacer presentes en la vida pública nuestros principios cristianos como el mejor camino para lograr una mejor convivencia y una verdadera fraternidad entre los hombres. Al hablar de Cristo Rey, señala el Papa cómo las fiestas litúrgicas tienen un poder educativo para el pueblo de Dios, y escribe: cuando se entibió la reverencia y el culto al Santísimo Sacramento, entonces se instituyó la fiesta del Corpus Christi. Así también la festividad del Sacratísimo Corazón de Jesús fue instituida cuando las almas, debilitadas y abatidas por la triste y helada severidad de los jansenistas, habíanse enfriado y alejado del amor de Dios y de la confianza de su eterna salvación. Y ahora concluye el Papa: mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos los católicos del mundo, con ello proveeremos también a las necesidades de los tiempos presentes y pondremos un remedio eficacísimo a la peste que infecciona a la humana sociedad. Y se refiere explícitamente al laicismo, hoy día mucho más, al laicismo y la negación de Dios, y a la ruptura de la unión y estabilidad de las familias, hoy mucho más. Laicismo y ruptura de la estabilidad de las familias. Y añade: la fiesta anual de Cristo Rey nos da la dulce esperanza de que impulsará a la sociedad a volverse a nuestro amadísimo Salvador. Ayudará a los católicos a superar la apatía y timidez que les lleva a abstenerse de luchar en la vida pública, de hacerse presentes en la vida pública y luchar por sus principios. Y si los fieles todos comprenden que deben militar bajo la bandera de Cristo Rey, entonces, inflamándose en el fuego del apostolado, trabajarán animosos. Está animando a superar la apatía y el miedo, la timidez. Como hemos dicho anteriormente, la intención del Papa era condenar el laicismo, la ideología inspiradora de la política religiosa, o mejor dicho, antirreligiosa, de los sistemas liberales,
que habían llevado, según él, a la secularización del poder y a una limitación de la actuación de la Iglesia, queriéndola recluir en la sacristía. La afirmación de la realeza de Cristo sería para él un remedio eficaz que atacaría ese error en su raíz. La nueva festividad tendría también un motivo de reparación a Dios por la pública apostasía de las naciones tradicionalmente católicas. Era, por tanto, un culto de reparación social. Con la institución de esta fiesta, el Papa espera los mejores frutos para la Iglesia y subraya que Cristo reine en la inteligencia del hombre, la cual con perfecto acatamiento ha de asentir firme y constantemente a las verdades reveladas y a la doctrina de Cristo. Que reine en la voluntad, la cual ha de obedecer a las leyes y preceptos divinos. Que reine en el corazón, el cual, posponiendo los afectos naturales, ha de amar a Dios sobre todas las cosas. Es necesario que reine en el cuerpo y en sus miembros, que deben servir para la interna santificación del alma. Todo lo cual concluye en su carta: si se propone a la meditación y profunda consideración de los fieles, no hay duda que éstos se inclinarán más fácilmente a la perfección. Hasta aquí un poco los contenidos de esa carta en la que el Papa instituye la fiesta de Cristo Rey. Que, como os digo, pues ciertamente va a impulsar a muchos cristianos a salir de sus miedos en ese momento en que están viendo cómo los gobiernos se alejan de Dios y de los principios cristianos, y muchos cristianos pues se sentirán llamados también a participar en la vida social y en la vida pública, y bueno, pues como una forma de dar testimonio de su ser de cristianos. Y sobre todo, pues como os decía antes, la acción católica, que fue muy potenciada por este Papa. 3 años después de esa encíclica, el Papa Pío XI escribe otra que tituló Miserentissimus Redentor, el misericordiosísimo Redentor, que trata del corazón de Jesús, de la devoción al corazón de Jesús, de esta tradición que viene desde para la ley lemonial de Santa Margarita María de Alacoque, la relación amorosa de Jesucristo con la humanidad. La encíclica fue vista como un complemento de la anterior y de la escrita por León XIII en el año último del siglo XIX. Trata sobre uno de los aspectos centrales en la devoción al corazón de Jesús, que es la reparación, acogiendo por primera vez en un documento del Magisterio de la Iglesia las enseñanzas de Santa Margarita María sobre esta cuestión. Pío XI no solo avalaba con su autoridad las apariciones de paraley lemonial, sino que abogaba por una vuelta al genuino espíritu de devoción promovido por Santa Margarita, intentando otros aspectos que se habían ido adhiriendo posteriormente. Explicaba el sentido de sus principales prácticas de devoción: la consagración al corazón de Jesús y la comunión reparadora, a lo cual dedica en la encíclica unos párrafos amplios. Al comienzo de la encíclica, el Papa afirma que la devoción al corazón de Jesús contiene, dice, la suma de toda la religión y aun la norma de vida más perfecta, porque conduce los ánimos a conocer íntimamente a Cristo, Señor nuestro, nos impulsa a amarlo más vehementemente y a imitarlo con más eficacia. Conocer, amar, imitar. Tras esta introducción,
viene el tema específico de la encíclica, la expiación o reparación, nuestro deber de tributar al corazón de Jesús una digna satisfacción, una digna reparación por el mal que hemos hecho, por el mal que hacen otros, por todo lo que en desagravio, y nuestra reparación, nuestra expiación. Reparar, insiste el Papa, explica el Papa, es compensar las injurias, ofensas y ultrajes a la persona de Jesucristo. Reparar es expiar por nuestros pecados. Reparar es estar dispuestos a padecer con Cristo paciente y a ofrecerle algún consuelo. Es satisfacer a Dios por nuestros innumerables pecados, ofensas y negligencias. Este deber de expiación y satisfacción nos incumbe a todos, escribe el Papa, porque Cristo se ofreció al Padre como expiación por nuestros pecados, se ofreció en la cruz y se ofrece en la Eucaristía, insiste. Nosotros debemos también ofrecernos en la Eucaristía como hostias vivas, santas, agradables a Dios. Cita aquí a San Pablo en la carta a los Romanos, y cita también el Papa a San Cipriano cuando dice que el sacrificio del Señor no se celebra con la santificación de vida, sino corresponde a su pasión, nuestra oblación y sacrificio. No celebramos bien la Eucaristía si no nos ofrecemos también nosotros, como se ofrece el Señor. Este es mi cuerpo entregado por vosotros. Entonces en la patena ponemos el pan y ahí tenemos que poner también nuestra vida. Si no, no celebramos bien la Eucaristía, en la que el Señor se ofrece y nosotros debemos ofrecernos también en expiación por los pecados del mundo. Todos los cristianos debemos ofrecernos y consagrarnos a Dios por nuestros pecados, inmolar nuestro amor propio y nuestras concupiscencias y crucificar nuestra carne, escribe el Papa, por los pecados de nuestros hermanos. También por los pecados de nuestros hermanos, en desagravio, en reparación por los pecados. Esto quiso descubrirnos, escribe el Papa, el Sagrado Corazón, y dice que mirando de una parte la malicia del pecado y admirando de otra la infinita caridad del Redentor, más vehementemente detestemos el pecado y más ardientemente correspondamos a su caridad. Y cita el Papa las palabras de Jesucristo a Santa Margarita: he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y de tantos beneficios le ha colmado, y que en pago a su amor infinito no haya gratitud alguna, sino ultrajes, a veces aun de aquellos que están obligados a amarle con especial amor. Y su invitación también el Papa a la comunión reparadora de los primeros viernes. Dice él, para consolar a Cristo que sufrió su pasión y muerte por nosotros los hombres y por nuestra salvación, que fue quebrantado por nuestras culpas, está citando el libro de Isaías, y con sus llagas nos ha sanado. Consolar a Cristo incesantemente ofendido por los pecados y la ingratitud de los hombres. Y habla el Papa de la necesidad actual de expiar por tantos pecados de nuestra sociedad y señala los siguientes pecados de nuestra sociedad. Hoy podríamos poner estos y otros muchos. El atropello, dice, en primer lugar, de los derechos divinos y humanos. La destrucción y el derribo de los templos, ya se estaba produciendo en muchos países, destrucción y derribo de los templos, incendios.
provocados. Expulsión de religiosos y religiosas de sus casas. Ultrajes, cárceles, hambre. Los años de la República, pues los religiosos verán cómo les arrebatan sus colegios y los jesuitas son otra vez, en la historia de España, expulsados. La multitud de niños y niñas arrancados del seno de la Madre Iglesia e inducidos a renegar y blasfemar de Jesucristo. Era un poco lo que estaba haciendo el comunismo, arrebatando a los hijos, a los niños de sus familias, de la familia, para enseñarles desde pequeños a ser ciudadanos desgajados totalmente del seno familiar. La multitud de niños y niñas, esto ya lo he leído. Todo el pueblo cristiano duramente amenazado y oprimido, puesto en el trance de apostatar de la fe o de padecer muerte crudelísima. Bueno, el Papa había visto también lo que había sido la revolución de los cristeros allá en México, que produjo también muchos mártires unos años antes, y de alguna manera pues va a ser lo que ocurra también en nuestra España. Y luego, después de estos pecados que diríamos señala el Papa como pecados de la sociedad en el mundo de entonces, pecados de los mismos fieles, y ahí habla de la ignorancia de las cosas divinas, de la infección de doctrinas falsas, de la vida llena de vicios, de vida sin fe, esperanza y caridad, de desprecio de la disciplina, de las normas de la Iglesia, de la codicia desenfrenada de las cosas perecederas, de la pereza y necedad de los que durmiendo o huyendo como los discípulos en la noche de la pasión, vacilantes en la fe, desamparan a Cristo y le traicionan. Invita a pensar en todo esto para que los fieles nos sintamos encendidos, dice él, en amor a Cristo apenado, sintamos ansia ardiente de expiar nuestras culpas y las de los demás, de reparar el honor de Cristo. Invita también en la carta a unirse a las comunidades religiosas, asociaciones aprobadas por la Sede Apostólica, y hacer suyo este oficio de la expiación, y hacer actos de desagravio en parroquias, diócesis y ciudades. Si recordáis, en la última charla, Gonzalo, el hermano de vuestro párroco, hablaba pues de las numerosas familias religiosas que habían ido surgiendo a finales del siglo XIX y en el XX, pues justamente con este carácter de reparación, y en torno a esta devoción al corazón de Jesús. Finalmente, invita a que en la fiesta del corazón de Jesús se rece solemnemente el acto de reparación que añade al final de la encíclica. Hace una oración e invita a que se rece en la fiesta del corazón de Jesús. En los devocionarios que nos han llegado hasta nosotros, pues están recogidas algunas de estas oraciones de los diversos papas de León XIII y de Pío XI, que pues podemos y debemos hacerlas en algunos momentos en que celebremos especialmente con la exposición del Santísimo, pues actos de reparación por los pecados, por nuestros propios pecados y por los pecados de los demás. La fiesta del corazón de Jesús, como os digo, en esta encíclica el Papa insiste sobre todo en esta necesidad de que nosotros respondamos con nuestra reparación para resarcir de alguna manera y consolar el amor de Jesucristo, responder a ese amor de Jesucristo.
Concluye, y concluyo yo también, concluye con una mirada a la Virgen reparadora, la llama así, a la Virgen reparadora, a quien Cristo quiso asociar a su pasión y nos entregó por madre y abogada de los pecadores, mediadora de la gracia. Pues así como a Cristo el Señor quiso asociarla a su pasión y la Virgen estuvo allí al pie de la cruz, pues esto es lo que pide también de nosotros la devoción, una verdadera devoción al corazón de Jesús, estar allí también dispuestos a asociarnos a su pasión y a responder con nuestra satisfacción, y con nuestra reparación el mal que hemos hecho y el mal y los pecados de nuestra sociedad. Y aquí ya pongo el punto final a esta explicación que se me ha pedido, y tenéis la palabra para que pueda yo también aclarar algunas cosas que os puedan haber quedado más oscuras. Muchas gracias, don Inocente. La verdad es que ha sido muy interesante, sobre todo la parte de Pío XI, que yo es un papa que aprecio muchísimo todo su magisterio y fue muy providencial, aunque a mí me ha hecho mucho pensar. Yo no sé si esa podría ser la única interpretación, ¿no? La de que él quiere como disociar, porque yo hace tiempo ya, hace años, oí hablar a don Francisco Cerro Chávez, que es el gran obispo del Corazón de Jesús en España, ¿no? Que en el fondo lo que se trataba, con Pío XI, nosotros con él lo comparaba, y es algo que yo he predicado mucho, aquí me lo han oído decir los ingleses. Él comparaba esa doble visión con los latidos del corazón de Cristo, ¿no? Que hay como una expansión del corazón, ¿no? Que pues, la sangre la expulsa, ¿no? Que esa expansión es la de Cristo Rey, ¿no? Y luego hay una contracción que es a la intimidad con el Señor, ¿no? Que es la de la reparación, pero que en el fondo, en la mente de Pío XI, eran en el fondo las dos caras de la misma moneda también, ¿no? Sí. O sea que como que separa, pero también para distinguir y para enriquecer la visión. No sé si sería esto también una manera de decirlo. Sí, pero en todo caso existía ya la fiesta del Corazón de Jesús, y él quiere insistir en la tradición que viene para la ley ceremonial y diríamos purificarla de una serie de adherencias con el reinado social y todos estos movimientos políticos del siglo XIX que muchas veces pues, tomaron también como bandera el Corazón de Jesús, y los ciertos nacionalismos que estaban de alguna forma negando pues, la catolicidad de la Iglesia. Y entonces, de alguna manera, hablando del corazón de Jesús, estamos hablando de esa reparación y de esa reparación y del amor que debemos en respuesta a su amor, por una parte, y al hablar de Jesucristo Rey, pues está hablando de ese reinado social que ciertamente hay que afirmarlo. Él es Rey y Señor, y los cristianos le tenemos que tener como el supremo Rey de nuestras vidas y el Señor de nuestras vidas, y el que marca en lo que en sus mandamientos y en sus leyes, diríamos, es nuestro legislador y nuestro Señor, y el que juzgará como Rey y Señor. Bueno, y por otra parte, la fiesta del Corazón de Jesús pues le lleva también a afirmar esta universalidad, esta catolicidad de la Iglesia frente a ciertos nacionalismos ahí más o menos que habían cogido estos aspectos del Corazón de Jesús. Entonces, tiene esa voluntad de
hacer las dos afirmaciones, que las dos son perfectamente importantes en nuestra vida cristiana. Y la fiesta de Cristo Rey, además, ahora ha tomado también en los últimos tiempos, desde el Concilio Vaticano para acá, unas connotaciones más importantes y más a partir de la Sagrada Escritura, que son pues lo que en el sentido de que se ha puesto la fiesta de Cristo Rey en el último domingo del año litúrgico como colofón de todo el y anuncio ya del reino de Jesucristo en la vida eterna, ¿no? Porque la fiesta original se puso en el mes de octubre. Hay una fecha, en el mes de octubre. En el mes de octubre, en el tercer domingo de octubre, una cosa así. Es decir, no estaba cerrando el ciclo litúrgico. Yo creo que ha ganado mucho también el sentido de la fiesta de Cristo Rey, poniéndola en ese momento último del ciclo litúrgico, cuando hemos recordado a los santos y a los difuntos, y toda la liturgia ya del final del año litúrgico está remitiéndonos ya al reino que no tendrá fin. Y la fiesta, entonces, se ha purificado también de algunos aspectos que a lo mejor en algún momento, pues también por estas connotaciones sociales que, claro, que por otra parte eran muy necesarias. Los cristianos siempre han afirmado el realismo de Jesucristo, la realeza de Jesucristo. Daos cuenta lo que os decía antes en la pasión de San Cipriano, siendo emperadores este y el otro, Valeriano y reinando nuestro Señor Jesucristo, cuyo reino no tendrá fin. Es decir, el cristiano respeta al emperador, pero no es Dios. El cristiano respeta a los que gobiernan, pero no puede aceptar el totalitarismo comunista, ni puede aceptar el nazismo, que se quieren hacer dioses, o cualquier gobierno que hoy día, como en el Imperio Romano, o como el nazismo, como el comunismo, quieren imponerse. No puede, porque tiene un rey, tiene un señor en su conciencia y en su corazón. Entonces, esto yo creo que es importante también para nuestros días, tenerlo. De todas maneras, la Cristo Rey también era anterior, ¿no? Lo que acabas de decir. Por ejemplo, los cristeros, que son anteriores al año 25, la guerra cristera, sí, unos años antes, en esos años, ¿no? Un poco antes, ¿no? Sí, un poco antes. Ellos morían muchos, bueno, también aquí en Alcacil, pero eso era más tarde. Decían lo de viva Cristo Rey, sí. Decían ellos. Por eso le llamaban cristeros, que decían viva Cristo Rey, ¿no? Entonces, o sea, que también el Papa no se inventa la fiesta de Cristo Rey, simplemente la instituye, ¿no? Instituye la fiesta, claro. Instituye la fiesta porque ve esa necesidad. Igual que dice él, se instituye la fiesta del Corpus porque se ha enfriado la devoción al Corpus. Se instituye, dice él en la carta, se instituye la fiesta del corazón de Jesús porque los jansenistas se habían enfriado mucho la devoción y se habían alejado mucho de la misericordia de Dios, y es un reclamo al amor y a la misericordia de Dios. Entonces, las fiestas, y así lo plantea él, instituidas por la Iglesia, nos están poniendo los acentos en algunos aspectos que nos vienen, que están ahí, que estaban en toda la historia de la Iglesia, este amor a esta proclamación de Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor, decimos en la liturgia todos los días. Bueno, le estamos aclamando como Rey y Señor. Pero hacía falta, en las circunstancias sociales del momento y en este momento en que los países de Europa se alejaban de la fe cristiana,
pues entonces hacía falta esta afirmación, decir, bueno, nuestra fe es en Jesucristo y nuestra fe se centra en Jesucristo y le proclamamos como Rey y Señor y queremos que sus leyes y sus normas y sus principios y su Evangelio impregnen a la sociedad. Evidentemente nosotros hoy tenemos que decirlo y proponerlo, que no hay mejor camino que el cristiano y que si se aceptasen los principios cristianos, ahora que estamos hablando de tanta pérdida de valores, esta sociedad que ha perdido los valores, ¿y dónde los busca? Pues como no los busca en el Evangelio, es decir, el Evangelio, lejos de ser algo pasado, resulta que es la única opción de futuro, porque si no, no sé dónde vamos a... Nos aplaudimos. Mentalmente y de corazón la aplaudimos y vamos a terminar rezando a la Virgen. También es un tema muy interesante que habría que hablar, o podría hablar, ¿no? Cómo hay también una derivación ahí, ¿no? hacia el corazón de María y el triunfo de María. Que, en fin, son muchos temas, pero bueno, vamos a encomendarnos a nuestra Santa María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la